Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Ese soy yo. Interesante, ¿verdad? Esta presentación. Cuando yo logre descifrar cómo sacarla en español, entonces la voy a tener en español. Pero seguimos descubriendo diferentes herramientas, diferentes recursos que podemos utilizar para llevar los episodios, los estudios bíblicos, el compartir contigo la palabra del Señor. Así que, como siempre, gracias por estar en sintonía, por el apoyo, el lanzamiento ya oficial de este canal, pero también recuerda que estamos en el podcast de audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Esto es Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Rapidito, porque esta herramienta que estoy utilizando ahora me limita el tiempo apenas a unos 15 minutos. Así que significa que lo que voy a presentar va a ser más de una parte. La Biblia es atacada y cuestionada por mucha gente por varias razones. Las principales son, por ejemplo, que esto lo escribió hombre, que Dios no existe, pues por ende no le van a hacer caso a la Escritura, que tiene verdades que son absolutas y al mundo no le gustan los absolutos, pero tienen un problema porque Dios es absolutamente Dios y su verdad es absoluta y su voluntad es absoluta también. Ahora, uno de los otros puntos de cuestionamiento de la Escritura es que la Biblia tiene contradicciones, que se contradicen y parecería en apariencia, ¿verdad?, de ser así, pero si se estudia la palabra del Señor de una manera dispensacional, que Dios ha estado lidiando con el hombre de diferentes formas en diferentes tiempos, que la palabra se divide en más que simplemente decir Antiguo y Nuevo Testamento, porque cuando alguien le pregunta a una persona que tiene cierto conocimiento de la Biblia y uno le dice de qué manera está dividida la palabra, y dicen pues en Antiguo y Nuevo Testamento, porque eso es, uno comparte lo que a uno se le enseñó. Y es bien difícil desaprender, sobre todo cuando hay tantos conceptos que se han arraigado desde mucho tiempo. Pero el asunto se aclara cuando la trazamos, la Escritura, como el Señor quiere que se trace, que se haga bien, como obreros que no tenemos, de qué avergonzarnos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15, el apóstol Pablo, y esto es importante porque es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios, porque siempre vamos a ir donde Dios, ¿verdad? Unos van a ir para condenación eterna y nosotros vamos a ir al bema de Cristo, al estrado de Cristo, para recibir unos galardones. Ese es un tema que tengo que desarrollar eventualmente, aunque yo le he tocado bastante en el podcast. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, ¿qué dice ahí que no lo dice, pero lo dice? Que la palabra se puede usar mal, se puede interpretar de manera incorrecta. Algunos lo usan con pretextos, le cambian el contexto para tener un pretexto. Y todo eso hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, este servidor considera que la respuesta al legalismo, que todavía abunda grandemente en las iglesias del planeta, no tan solo las iglesias cristianas, también en otras
cosas que se llaman iglesia o religión, se abusa y se maltrata y se ata a la gente y se le esclaviza, porque no tienen el cuidado de meterse a la palabra y ver lo que está ahí claramente, como Dios quiere que la entendamos en este tiempo de la gracia. Hay dos grandes distinciones en la Biblia. Y volvemos, alguien puede decir, sí, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no. Las dos grandes distinciones que uno puede encontrar en la palabra cuando la va estudiando con calma, y esto yo no lo sabía, eso yo lo aprendí después, me hizo mucho sentido. Y la Biblia empezó a caer en su lugar cuando entendí poco a poco estas cosas. Primero, que la Biblia está dividida en profecía, y esto tiene que ver con Israel, que tiene que ver con los pactos que Dios hizo con Israel, que tiene que ver con las promesas que Jehová le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y eventualmente está la nación de Israel, que Israel está esperando bendiciones físicas, terrenales, está esperando el establecimiento del reino terrenal, estaban esperando el Mesías. ¿Qué hicieron con el Mesías cuando lo tuvieron de frente? Lo crucificaron. Y Jehová ha estado teniendo unos tratos con Israel. Es una historia de mucho drama. Ellos se han revelado muchísimas veces. Inclusive cuando Cristo vino, entrega su vida en la cruz, es sepultado, resucita el tercer día. Los apóstoles empezaron y siguieron ministrando con la directriz que el Señor les dio, que llevaran el mensaje del reino a sus nacionales. Pero ¿qué hicieron ellos? Volvieron a rechazar. Inclusive cuando el apóstol Pablo surge en la historia, donde primero fue a las sinagogas para dejarles saber claramente que realmente Jesús era quien decía ser. Y luego recibió un mensaje muy particular para la iglesia Cuerpo de Cristo. Pero vamos por parte, porque el tema principal es las contradicciones, ¿verdad? Y este mensaje tiene como uno de sus principales promotores, que el Señor utilizó grandemente, a Moisés, que recibió las tablas, recibió la ley y muchas otras cosas que podríamos añadir, pero considera esta tabla como una de las grandes distinciones. ¿Cuál es la otra distinción? El mensaje que Pablo le llama el misterio. Él menciona esa palabra en muchas de sus de las cartas que están desde Romanos hasta Filemón. Él habla del concepto de la iglesia Cuerpo de Cristo, que era parte de este misterio que no se había revelado. Los apóstoles no hablaban en esos términos de iglesia Cuerpo de Cristo. Si tú estudias bien los evangelios, parte de Hechos, y tú puedes leer en Santiago, en las cartas de Pedro, de Juan, etc., el concepto de iglesia Cuerpo de Cristo, Cristo como cabeza y nosotros como los gentiles siendo parte también de este cuerpo, eso no se encontraba, eso no se veía hasta que se reveló. Esta salvación es por gracia, no es por obras. Antes siempre ha sido por fe, siempre ha habido gracia, pero había fe más obras. Jehová le mandaba a la nación de Israel no tan solo que le obedecieran en el hecho de creerle a él, sino obedecer lo que él pedía. Y había sacrificios de animales, había que velar fechas, había que velar dietas, pero eso no es aplicable para este tiempo. Hubo un gran cambio dispensacional y la gracia es maravillosa y la gracia es liberadora, libertadora y transformadora. Por eso yo digo que la gracia es un arma, ¿verdad? Grace is a weapon. La gracia es un arma, pero un arma de transformación masiva, que el Señor causa un cambio grande en nuestras vidas. En esta dispensación que estamos no hay distinción de personas. Antes era de Jehová tratando con Israel y dejando afuera los gentiles o las naciones, porque ellos debieron haber sido la nación sacerdotal que iba a traer la nación evangelizadora, que la salvación vendría por Israel, que esta salvación sería anunciada alrededor del mundo, pero ellos no lo hicieron. Para entender un poco más de lo que Dios está haciendo con ellos ahora, vuelvo y repito, lee el capítulo 11 de Romanos, que también un día lo vamos a incluir dentro de los episodios en este canal. Las bendiciones nuestras, estamos esperando que el Señor establezca su reino en la tierra.
que ponga su trono, que reine con los 12 apóstoles. No, eso lo está esperando Israel y eso va a suceder porque escrito está. Pero nuestra esperanza es mirando hacia afuera de este lugar. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos sentados en lugares celestiales. Estamos esperando que el Señor venga y nos saque y nos lleve con Él en el encuentro, en la reunión, en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que si vas notando poco a poco, están estas dos grandes distinciones. Y es bueno que lo tengamos claro, porque si no, corremos el peligro de leer las cartas como no es, leer correspondencia que no nos corresponde, valga la redundancia, a nosotros, y tratar de llevar a cabo cosas que Dios no nos ha mandado a nosotros a llevar a cabo ahora en este tiempo de la gracia. Y también el otro peligro, que no hagamos cosas que deberíamos estar haciendo en este tiempo. Así que así vamos empezando. Me llevó mucho tiempo esta introducción, pero tenía que hacerlo, no tengo de otra. Tengo que llevar esto con calma. Gracias siempre por tu sintonía. Seguimos. Vamos al próximo punto. Y Pablo, tenemos a Moisés como principal promotor del mensaje, ¿verdad?, de profecía, de reino, de promesas y pactos, la ley, y Pablo como principal promotor del mensaje del misterio, el mensaje de la gracia para este tiempo. Cada uno dirigiéndose en un tiempo en particular a un grupo en particular de personas, como Dios así lo ha querido hacer. ¿Hay contradicciones en la Biblia? Bueno, me quedan unos minutos o unos segundos básicamente para dejarte saber lo siguiente. Y te dejo esta asignación y después tú me contestas en el próximo episodio si aquí hay una contradicción. En Juan 14, 13 al 14, Jesús considera quién habla, a quién le habla, por qué le habla, para qué le habla. Jesús le está ministrando en la tierra, todavía no ha ido a la cruz. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los apóstoles, le dice cosas como esta. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice que lo hará. Si le pedimos algo, esto se usa mucho en muchos lugares, este texto. Y me imagino la gran cantidad de personas que se han quedado esperando a lo que el Señor está diciendo. Pero si no se considera dispensacionalmente, podemos caer en un error. Porque mira la otra parte. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, que trae un mensaje de parte de Cristo, resucitado y glorificado, dice lo siguiente. Luego de haberle pedido 3 veces que le quitara algo que le estaba afectando físicamente a Pablo, 3 veces. Acá dice, lo haré. Aquí Pablo, siervo del Señor, le pide 3 veces al Señor que le quite eso, ese aguijón. Y mira la respuesta celestial. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice entonces, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te pregunto, ¿aquí hay una contradicción? Lo voy a tener que dejar aquí. Vamos a tener que dejar aquí esta introducción de este tema de las contradicciones, pero ya sabes más o menos por dónde yo voy, ¿verdad que sí? Y te agradezco nuevamente tu sintonía. Seguimos con este tema en el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI, tocando el tema sobre las contradicciones en la Biblia. ¿Hay contradicciones en la Biblia? Te pregunto, ¿Dios es un Dios de confusión? Sabemos que no.